retrógradamente. Y a su vez va a estar expulsando poca sangre hacia la aorta cuando tenga una caída de la fracción de eyección cuando es sistólica. Poca sangre que se expulsa, entonces poca sangre de oxígeno y nutriente que llega a los tejidos con la consecuente aparición de fatiga. Es un desequilibrio, un desbalance entre lo que el cuerpo necesita y lo que el corazón le puede ofrecer de flujo sanguíneo. Entonces la insuficiencia cardíaca sistólica son signos y síntomas de insuficiencia cardíaca originados por la disminución de la contractilidad, con todas las causas que ya hemos explicado que pueden llevar a esto, como hipoxia, cardiopatía isquémica, infarto de miocardio, miocarditis, miocardiopatía dilatada, etapa de descompensación de alteraciones crónicas de la pericardia postcardia, como valvulopatía, etcétera, etcétera. Eso va a conducir a una disminución de la fracción de eyección o al no aumento o a la caída en el esfuerzo. Puede ser lo que viene en reposo. Cuando quiero hacer un mínimo esfuerzo empiezan los síntomas porque la fracción de eyección cae o no aumenta como debería aumentar para hacer frente a la demanda del momento. Y eso va a originar una disminución del flujo tisular, es decir, de la cantidad de sangre que le llega a los tejidos, por un lado hacia adelante y por un lado un aumento de presión de la aurícula izquierda, por lo que le acabo de explicar. Y eso va a ocasionar fatiga, cansancio, disnea, falta de aire, por un lado, del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. También va a ocasionar fatiga, poca perfusión a los pulmones y congestión de líquido en la aurícula derecha y en los tejidos. Va a ocasionar edema, acumulación de líquido, sobre todo en las partes de declive del cuerpo. Y después tenemos la falla cardíaca diastólica, donde tenemos signos y síntomas originados por una alteración de la relajación o distensibilidad miocárdica, que van a originar un aumento de la presión de las aurículas. Generalmente siempre toda insuficiencia cardíaca, digamos esto, yo quiero ver la forma más clásica y no complicarlo mucho, por eso sabe que de toda la insuficiencia cardíaca casi siempre hay falla diastólica, está casi siempre presente. De ahí, una mitad puede tener la falla sistólica, ¿no? Pero la falla diastólica está siempre presente en la insuficiencia cardíaca, porque todas las que son sistólicas tienen también falla diastólica y después tenemos diastólicas puras. Diastólica pura, la miocardiopatía, la hipertrofia miocárdica, o generalmente causa mixta, que es lo más común, como ocurre por la cardiopatía isquémica, infarto de miocardio, miocarditis. Lo que dijimos recién y lo que les expliqué recién de hoy en día tan comúnmente, que cada vez se sabe más de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, donde es una falla diastólica fundamentalmente muy secundaria a todos los cambios inflamatorios y metabólicos que se producen en obesidad y en diabetes. Esta alteración de la relajación y distensibilidad origina un gran aumento de la presión en la aurícula con transmisión retrógradamente de las presiones. Antes que avancemos con esto, les quiero decir que hay otra cuestión clave en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, que es una gran activación neurohumoral que se da. El cuerpo cuando aparece esta falla sistólica o diastólica, hay poca sangre en los tejidos o un gran aumento de presión de fin de diástole en los ventrículos, aumento de presión en las aurículas, se activa mecanismos de compensación que tienden a corregir esto, por eso mucho tiempo está compensado hasta que esos mecanismos no pueden corregir más. Esos mecanismos de compensación se llama que conduce a una activación neurohumoral. Activación neurohumoral, ¿qué quiere decir esto? Que se liberan, no es que el cuerpo sense esta insuficiencia cardíaca, se activan mecanismos hormonales y neurológicos para compensar esto, que básicamente conducen a una activación del sistema nervioso que conduce a un aumento de la frecuencia cardíaca para compensar esta falla sistólica, aumenta la frecuencia cardíaca, un aumento de la contractilidad a expensa de generar muchas catecolaminas, lo cual trae aparejado aumento de la frecuencia cardíaca, arritmia, hipertensión arterial a largo plazo, y por el otro lado una gran cantidad de medidas que tienden a retener sodio y agua. ¿Para qué? Para aumentarle la precarga. Eso lo hace activando el sistema renina, angiotensina, aldosterona, liberando hormona antidiurética. Muchísimos mecanismos más, porque tienden en última instancia eso a tratar de aumentar la contractilidad, aumentar la frecuencia cardíaca y retener sodio y agua para aumentar el volumen
de precarga, pero eso a largo plazo se vuelve contraproducente y esos mecanismos de compensación inicialmente terminan empeorando y generando un círculo vicioso donde más se retiene más líquido, pero a su vez el corazón no puede manejar esa sobrecarga, entonces más líquido que se comienza a acumular, más líquido en los pulmones, más líquido en los tejidos, más fatiga, más edema y más disnea. Dicho esto, las manifestaciones cardinales son los síntomas los síntomas principales de la insuficiencia cardíaca son disnea, que es falta de aire, por congestión pulmonar, fatiga, cansancio, incapacidad para hacer esfuerzos por falta de perfusión a los tejidos anterógrados, que limitan la tolerancia al ejercicio, y a su vez la retención de líquido, por esto que acabamos de explicar, que va a conducir a congestión pulmonar, pero también a edemas periféricos, sobre todo cuando hay falla derecha. Dicho esto, entonces síntomas y signos, síntomas principales de disnea, fatiga. Lo otro que podemos tener más allá de esta, como cuestión general, disnea y fatiga, podemos tener formas específicas de disnea, como la disnea, ya sea que se presenta en reposo o en esfuerzo, cuando más se presenta en reposo más grave, disneas paroxísticas nocturnas, son esos que se acuestan y al acostarse tienen falta de aire, tienen que levantarse desesperadamente buscando aire o dormir sentado. Esto se debe a que cuando hay mucha falta de diastólica, mucha acumulación de edemas durante el día al estar en posición supina, es decir, acostados, se comienzan a reabsorber esos edemas por una cuestión física y de gravedad, aumenta el retorno de líquido hacia el corazón, que no puede manejar eso, se acumula el líquido que se va a los pulmones, entonces no pueden estar acostados, tienen que estar casi sentados permanentemente. Malestar abdominal o epigástrico, esto se debe sobre todo a hepatomegalia, aumento de la presión en el hígado, como lo mostré recién, por transmisión de presión a través de la vena cava inferior, que puede generar una hepatomegalia, incluso lo palpa, el hígado grande y dolor y molestia abdominal. Edemas podálicos y edemas en los miembros, que es lo más común. Trastornos del sueño, lo cual a su vez genera ansiedad y más activación neuromoral. Ortopnea, que es disnea cuando está acostado. Tos por congestión pulmonar. Asitia, acumulación de líquido en la cavidad abdominal, y aumento de peso. En este caso no es un aumento de peso por aumento de grasa o de masa muscular, que también puede ser, pero en este caso es un aumento de peso por retención de líquido. Cuando tenemos una insuficiencia cardíaca de bajo gasto con falla sistólica, lo más común es que tenemos primero fatiga muy fácil, sin capacidad total para hacer esfuerzos o disnea en reposo. Náuseas, anorexia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen tanta insuficiencia cardíaca, con casos graves obviamente, que se agitan hasta para comer y generan un estado de que se comienzan a liberar unas hormonas en el músculo cardíaco que se llaman caquectinas, que inducen a anorexia, a atrofia muscular, a un cuadro catabólico. Pérdida de peso inexplicado, salvo que haya congestión. Muchas veces esta pérdida de peso se debe a pérdida de la masa muscular y demás por falta de aporte de oxígeno y nutrientes de los músculos y el estado de caquexia cardíaca. Alteración de la concentración, de la memoria, alteración del sueño, desnutrición, disminución de la tolerancia al ejercicio, etcétera, etcétera. Y básicamente así como se puede ver alguien con todo agitado, buscando aire, con un gran aumento de, sobre todo cuando hay falla cardíaca derecha, del tamaño del hígado, como está marcadito acá, congestión yugular, por transmisión de las presiones en las venas cava superior, y hepatomegalia y edema de las piernas por transmisión de las presiones en las venas cavas inferiores. Y cuando tenemos falta cardíaca, como está este hombre así desesperadamente buscando aire, agitado, tosiendo, sentado, con esta incapacidad para hacer esfuerzo. Y de acuerdo a la severidad de los síntomas, podemos clasificarlo a esto, que esto es muy común que lo puedan ver o cuando les deriven paciente, o cuando escuchen a alguien en una revista de salud, en una historia clínica, o le lleva a alguien su historia clínica y le va a decir insuficiencia cardíaca, clase funcional 1, clase funcional 2, clase funcional 3 o 4. Esto habla de un diagnóstico clínico, básicamente, que decimos que alguien tiene y habla de la capacidad funcional, está en clase 1, cuando la actividad física diaria no produce síntomas, o sea, síntomas como disnea, fatiga, palpitación o dolor de pecho. Alguien clase funcional 1, alguien está compensado, obtuvo síntomas de insuficiencia cardíaca, que tiene su daño estructural, pero está compensado y sin síntomas para la actividad física habitual.
decimos que tiene una clase funcional 2 cuando presenta actividad física, cuando presenta, perdón, síntomas para esfuerzos moderados, ¿no? Más de lo que diga acá, es cuando una actividad física de intensidad moderada, por ejemplo, caminar a paso firme, subir una escalera, una actividad, digamos, un esfuerzo un poquito más de la actividad de la vida diaria y darle produce síntomas. Clase funcional 3 es cuando hay disnea o síntomas mínimos de esfuerzo. Básicamente se dice que cuando hay esfuerzos para cuando hay síntomas para la actividad de la vida diaria, por ejemplo, se agita, muy común, por ejemplo, para levantarse de la cama, para bañarse, para secarse, para comer, o sea, para atarse los cordones, para mínimos esfuerzos se agitan, peinarse, vestirse. ¿Sí? Y da clase funcional 4 cuando hay síntomas en reposo. La insuficiencia cardíaca tiene un aspecto muy grande, como ven ahí, puede ser alguien que tiene síntomas que le aparecen en los esfuerzos, o hay alguien que está en un estadio muy avanzado, que tiene síntomas en reposo, que no pueden moverse en la cama porque se agitan. Estamos hablando de eso. A ese nivel se puede saber con insuficiencia cardíaca. Una vez que comienza a fallar el corazón como bomba, esto como explicado recién, ya sea por falla sistólica o diastólica, se activan los mecanismos de compensación, que es toda esta activación neuromoral para aumentar la frecuencia cardíaca, retener sodio y agua, que eso compensa en un pequeño lapso de tiempo, pero después ya, a pesar de todos estos mecanismos de adaptación, de que se hipertrofie el ventrículo, de que aumente su diámetro, de que haga todas las medidas posibles, cuando eso ya no es suficiente, comienzan a aparecer las manifestaciones clínicas consecuencia de este aumento de las presiones de drenado, con aumento de congestión del capilar pulmonar, falta de expulsión sistólica de sangre hacia los tejidos y aumento de la presión en la aurícula derecha y venas cavas. Entonces, una vez que tengo el daño, ya sea cualquiera de las causas que hemos dado, el daño cardíaco por infarto, por miocardiopatía, por toxinas, por lo que sea, tenemos un círculo vicioso, que esto es lo que le decía recién, que se va retroalimentando. Pero tengo una caída de la contractilidad inicialmente, esa caída de la contractilidad va a esto que se está en inglés, el gasto cardíaco, output cardíaco, cardiac output, cae el gasto cardíaco, se cae la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto, comienzo de retención de líquidos, ya sea congestión pulmonar o edema en los tejidos periféricos. Esta retención de líquidos con aumento de la presión pulmonar y edemas periféricos genera toda la activación neurohumoral para contrarrestar esto. Esta activación neurohumoral implica, como dije recién, liberación de catecolamina, adrenalina, noradrenalina. ¿Para qué? Para inducir aumento de la frecuencia cardíaca. Esto tiene un efecto inotrópico posible, es decir, aumenta la fuerza de contractilidad, para aumentar la vasoconstricción periférica, para mejorar el retorno venoso al corazón y darle más precarga. Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, con la consecuente retención de sodio y agua. Se activa el sistema de la endotelina, de las vasopresinas, un montón de mecanismos que esos tienden, como le digo, a retener sodio y agua. ¿Para qué? Para aumentar la precarga, pero en última instancia termina generando hipertensión, vasoconstricción, aumento de la poscarga, lo cual va a llevar a un remodelado ventricular que se va, al aumentar la poscarga, se va hipertrofiando, se engrosando la pared. Cuando la pared no se puede hipertrofiar más, se dilata la cavidad y se agranda, y eso va a llevar más caída de la contractilidad y va a perpetuar el ciclo si no se interviene con un tratamiento adecuado. Entonces, los objetivos que tenemos en el tratamiento de estos pacientes, ya estamos terminando, es aumentarle en primer lugar la sobrevida, pero no solamente la cantidad de vida, sino la calidad de vida. Por eso lo más importante es disminuir los síntomas, disminuir la progresión de la insuficiencia cardíaca, mejorarle su calidad de vida. Alguien con insuficiencia cardíaca, créanme, es alguien que puede llegar a estar realmente muy, muy mal, que no pueden hacer dos pasos porque se cansan, que no pueden levantar la mano para peinarse, no se pueden vestir porque se agitan. En casos extremos, pero en casos moderados, en clase funcional 2, como decimos recién, no pueden caminar 2 cuadras, no pueden subir una escalera, no pueden hacer una actividad laboral, familiar, social, etcétera, etcétera. Nos apuntamos a mejorar su capacidad de ejercicio, mejorar la calidad de vida.
Gran parte del tratamiento va a disminuir todo este remodelado neurohumoral que se activa, a disminuir la progresión de la insuficiencia cardíaca y disminuir los síntomas. Y dentro de esto, tenemos como siempre un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. Y el tratamiento farmacológico, si pensamos en esta fisiopatología que les dije recién, donde hay una gran activación neurohumoral que tiende a retener el sodio de agua, entonces en primer lugar tenemos que tener una restricción del sodio, medición diaria del peso, por un lado, como forma de controlar si nos está aumentando la retención de líquido, eso por un lado. Y por otro lado, como dijimos muchas veces, la obesidad es la causa de la insuficiencia cardíaca para controlar que no tenga un aumento por obesidad ni por retención de líquido. Proteger de infecciones o con vacuna y con todas las medidas posibles para evitar la infección o otras condiciones que lo puedan descompensar. Estos son muchos pacientes que están compensaditos, que están muy justitos ahí, cualquier condición nueva los puede descompensar. Y una actividad física siempre ayuda, porque tiene que ser obviamente una actividad física controlada, autorizada, luego una evaluación y adaptada a sus condiciones y a su capacidad. Porque esta actividad física progresiva y controlada va a ser lo que le va a ir mejorando progresivamente la capacidad de hacer esfuerzo y adaptarse, creo que es una rehabilitación cardíaca. Tenemos que corregir los factores agravantes como arritmias, infecciones, hipertiroidismo. Esto de embarazo a tener en cuenta, en una mujer joven en edad fértil, programar un embarazo, tener en cuenta que muchas de las medicaciones que se utilizan en insuficiencia cardíaca pueden estar contraindicadas en el embarazo, o sea, programarlo muy bien, o en caso muy grave, cuando se está contraindicado, contraindicarlo, buscar las medidas para evitarlo, corregir el hipertiroidismo o hipotiroidismo, corregir los factores que pueden proponer tromboembolismos, tratar la obesidad, la hipertensión, la diabetes, una actividad física progresiva. Obviamente los excesos en la dieta, como le dije, la clase previa muchas veces cuando se terminan descompensando a estos pacientes, muchas veces por un abandono de la medicación o por un aumento del peso, una transgresión alimentaria con un gran aumento del consumo de sodio en un día, que le sube la presión, retiene líquido y se terminan descompensando. Y después tenemos un tratamiento farmacológico que incluye un montón de opciones, entre ellas, para que ustedes sepan, tenemos diuréticos para aumentar la expulsión de líquido, inotrópicos para aumentar la contractilidad, vasodilatadores para disminuir el retorno venoso y la poscarga. O sea, todo punto básicamente disminuir la precarga, disminuir la poscarga, aumentar la contractilidad, sacar el exceso de líquido. Y antagonistas neurohumorales para frenar toda esa activación simpática, contrarrestando el efecto de la adrenalina, de la noradrenalina, de la aldosterona, de la renina, de la angiotensina. A todos esos niveles se puede actuar. Y después, para controlar las comorbilidades como las arritmias o anticoagulantes o vasodilatadores o lo que se requiera. Pero como dijimos, muy importante, una ingesta controlada de líquidos, sobre todo en esta con falta congestiva, reducir la ingesta de sal muy controlada, controlar el peso y actividad física, son medidas que nunca se deben dejar de lado porque acompañando el tratamiento farmacológico va a ser lo que va a terminar mejorando la calidad de vida y evitando la progresión de la enfermedad. Bueno, están ahí apurados, están desconectando varios rápido, que conste que me demoré